cuáles eran los objetivos. ¿Bien? Y dijimos que los objetivos eran por un lado corporativos, ya que esta parte de la empresa no es un fin, sino un medio para lograr otros objetivos que tiene la organización. Objetivos funcionales, digamos que esta oficina sea funcional a lo que la empresa necesita. Objetivos sociales, ¿bien? Ya que la organización está dentro de una sociedad, ¿bien? Que la excede, que la supera, y hoy se habla mucho de la responsabilidad social que tiene que tener la empresa en general y esta área en particular, y los objetivos personales, ¿bien? Que tiene que fijarse también en qué objetivo tienen sus trabajadores, sus empleados. Y dimos 2 o 3 ejemplos, como el de Ford en México, que los empleados quieren trabajar ahí porque se fija mucho en los objetivos personales. Si un empleado tiene un hijo que tiene buenas notas en la escuela, cuando egresa lo permiten ingresar a la fábrica, le dan ciertos beneficios sociales, entonces a la gente eso la desarrolla más como persona y le da más ganas de trabajar ahí en la empresa. Y dimos ejemplos también negativos, como por ejemplo en Mechatronic, una fábrica de artículos electrónicos, en donde muchos empleados, no sé si dijimos este ejemplo o no, se iban a trabajar a la competencia y se empezó a investigar por qué. La oficina empezó a investigar por qué se iban a la competencia y se terminó viendo que era porque la otra empresa, si bien pagaba los mismos sueldos, con el correr de los años daba mejores posibilidades de ascenso. Bien, y esta empresa por ahí recibía puestos gerenciales venidos de otras empresas, gente que venía de afuera. Bien, podía uno ascender a puestos más altos. Entonces muchos ingenieros jóvenes, aún con el mismo sueldo o menor, se iban a otra compañía. Y también dimos, creo, de la empresa de embalajes en el aeropuerto, que muchos ingenieros no estaban cómodos recién recibidos porque esa parte de la empresa, los ingenieros hacían tareas muy rutinarias y llevaba a que no le pusieran tantas ganas o que se fueran. Había una gran rotación. Bien, y por último terminamos viendo hasta dónde llegamos. Hablamos del tema Google, de la relación 1:150 que hay hoy, que a 150 empleados tiene que haber un empleado en la administración de recursos humanos. Vimos los esquemas de cómo se siguió en una empresa pequeña y en una empresa grande. Bien, ¿se acuerdan que vimos que ya cuando a medida que crece esta empresa, esta parte de la industria va creciendo en la organización y tiene más oficinas y empleados a cargo? Compartí pantalla de cómo se estructura la ARH tanto en la empresa pequeña, pyme, por ejemplo, como en una empresa grande. Bien, y por último, cerramos diciendo que la administración de recursos humanos es como el cuerpo humano, digamos, o sea, la suma de las partes es menos que el todo, o sea, el todo supera la suma de las partes, porque todas estas partes, si bien tienen límites bien precisos, interactúan entre sí. Yo daba el ejemplo del cuerpo humano, ¿bien? Que no es lo mismo decir 2 brazos, 2 piernas, una cabeza, y con eso lo juntábamos todo y armamos un cuerpo humano. No, no se logra. Bueno, acá pasa lo mismo. Lo que les pregunté en el práctico de industria, ¿bien? Como que le pregunté por qué la industria es un sistema social y económico. Creo, no sé si que alguno me diga si se lo pregunté así en el trabajo práctico, y decimos, bueno, es un sistema porque participan un montón de actores y se relacionan entre sí. Dijimos, el Estado como principal actor, los sindicatos, los empresarios, los obreros, las universidades, como la UTN, que enseñan ingeniería, etc. Bien. Bueno, con esto pasa lo mismo. Dijimos, son partes que tienen esta administración de recursos humanos
pero que interactúan entre sí. Bien, y explicamos cuáles eran las partes del sistema. Lo puse en el pizarrón y dijimos que eran 5. A ver, la apunta dice que son 5. Algún otro autor puede clasificarlo de una manera diferente. Bien, vale, si ustedes lo estudian de otro lado, no pasa nada. De hecho, ahí en el programa que ustedes tienen la bibliografía de se puede consultar. Bien, en el apunte donde estamos estudiando, a esas partes del sistema dice, bueno, lo primero que hay que hacer es ver los fundamentos y desafíos de los recursos humanos. Los fundamentos que lo vimos en la clase pasada, es decir, explicar para qué está esta oficina dentro de la empresa, y los desafíos, que es lo que vamos a ver hoy. ¿Se acuerdan? En la clase pasada vimos que esto le daba mayor eficiencia, eficacia, responsabilidad social, y hoy vamos a ver cuáles son los desafíos que enfrentan las áreas relacionadas a los recursos humanos. ¿Bien? Muy probablemente, bueno, no muchos están en empresas grandes, conforme lo que hablé con los pocos alumnos que eran en la clase pasada, pero bueno, el que trabaja o trabaje a futuro en una empresa grande, le va a ser un poco más claro dimensionar cómo es todo esto, cómo funcionan estas áreas, ¿no? Y hoy vamos a ver dentro de esa parte del sistema los desafíos. ¿Con qué desafíos se encuentra hoy la administración de recursos humanos? La segunda parte de este sistema es la preparación y selección. Bien, en empresas grandes las van haciendo oficinas diferentes dentro de la empresa, todo esto. Si tenemos tiempo, lo vamos a ver hoy, y si no, lo veremos en la próxima clase teórica. Después está el desafío o esta interactuación, administración de recursos humanos, empleados, ¿bien? Ese feedback. ¿Y cómo se va evaluando las performances? Esto no lo vamos a ver. Lo mencionamos la clase pasada cuando hablamos de las partes, pero no lo vamos a ver. Como les decía, no están estudiando ustedes ni esta carrera de recursos humanos, ni esta materia. Es solo una bolilla dentro de organización industrial. Bien. La cuarta parte, sueldos y protección. Tampoco vamos a ver cómo se tiene que pagar sueldo, cómo se liquida, de qué forma vas a motivar más. No lo vamos a ver tampoco. Y por último, la relación con el personal y evaluación. Es decir, no alcanza solo con pagar bien y tener las instalaciones adecuadas, sino que también hay que ver qué problemas tienen los empleados, asesorar a los gerentes operativos, auditar, etc. Esto tampoco lo vamos a desarrollar en profundidad. Bien, lo que vamos a ver hoy son los desafíos a los que se va a enfrentar esta área dentro de la empresa. Bien. A partir de la primera revolución industrial, cuando nace la industria, digamos, ya se empiezan a enfrentar con distintos tipos de desafíos, ¿bien? De carácter histórico, tanto externo como interno, ¿bien? Y bueno, en estos últimos 20, 30 años ha cambiado todo de una manera sideral. De hecho, cuando yo empecé a dar clases en esta universidad, todavía no se hablaba de cuarta revolución industrial, ¿bien? Sino que simplemente todavía estábamos terminando la tercera. Bien. A ver, Gustavo, ¿qué me preguntas? El análisis de los recursos humanos. Cuando se busca incorporar personal. Se baja, bueno, es lo que vamos a hablar en la última parte de la bolita. Ya vamos a llegar a esto. Si ves el apunte, está en el final de la unidad 4, Gustavo. Ya vamos a llegar a eso. Bien. Entonces, tenemos que diferenciar en cuanto a los desafíos. También los autores por ahí no se van a poner de acuerdo en cómo se pueden clasificar los desafíos. Igual a mí no me importa tanto que clasifiquen y subclasifiquen. O sea, me importa que si de repente yo les digo, bueno, ¿cuáles son los desafíos culturales?
a los que se enfrenta la administración de recursos humanos para hacer funcionar bien una parte de la empresa y de la empresa en sí. Que ustedes me digan, bueno, miren, la cultura hay que tener en cuenta esto, esto y esto. Y los desafíos sociales son estos. Ahora, si ustedes subclasifican tanto, no es lo que a mí me importa que estudien un organigrama de memoria, ¿bien? Me importa que entiendan más o menos la empresa de hoy a qué desafío se enfrenta, más que ustedes saquen flechas y flechitas, ¿bien? De hecho, si ningún autor se va a poner de acuerdo en clasificar igual estos desafíos. Sí tener en cuenta que hay dos o tres grandes ítems, digamos, ¿no? Incluso este mismo libro de que ustedes estudian, que ustedes están estudiando por la cuarta edición, si no me equivoco, a ver, bueno, ahí lo tienen en el título, creo que es quinta edición, una cosa así, y yo tengo en papel, acá la cuarta edición, debe ser la quinta o la sexta la que tienen ustedes, no la cuarta, y ya lo clasifica de manera diferente, que incluso pasaron como 15 años entre una edición y otra, si bien son muy parecidos los libros, van cambiando algunas cosas, porque bueno, el mundo y la empresa y la industria va a evolucionar. Pero sí más o menos todos se ponen de acuerdo en que hay desafíos externos y que hay desafíos internos. ¿Bien? Es decir, hay desafíos a los que se enfrentan y que van a tener que afrontar las empresas y que no van a, son cosas que no van a depender de ellos. O sea, que lo van a tener que enfrentar porque el mundo viene así, lo van a tener que enfrentar. Y hay desafíos del entorno. ¿Bien? Perdón, hay desafíos internos, digamos, ¿no? Que sí va, que son cosas que sí van a depender de la empresa. Lo mismo le va a pasar a ustedes a nivel individual. O sea, hay cosas con las que lamentablemente no van a poder hacer nada. O sea, se murió mi papá a los 16 años y me tuve que poner a trabajar para mantener a la familia y no pude estudiar. Pasa de mí. Y hay que saber adaptarse a esos desafíos internos y saber manejar bien los desafíos internos. Bien, voy a la pizarra. Bien, a ver. Vuelta. Bueno, no sé si se ve bien el pizarrón ahí. ¿Ven bien? Mi letra es mala, pero yo quiero saber si ven bien. Se ve borroso, profe. Se ve borroso, sí, a ver. Capaz que no sé si es la... Ahí se ve bien. Bueno, hagan de cuenta que no se ve borroso. Tenemos, por un lado, los desafíos del entorno o externos. Es decir, ¿qué está pasando allá afuera, digamos? O sea, para estas empresas, para las empresas es casi imposible eh, poder, poder ejercer control sobre su entorno exterior, bien, sobre lo que pasa afuera. Esto va a llevar incluso voluntaria o involuntariamente a tener que cambiar lo que la empresa necesita, ¿no? Y qué tipos de personas necesita la organización, qué preparación, y bueno, el área de recursos humanos tiene que responder a estos desafíos que le va a plantear, por ejemplo, el directorio o el presidente de la industria, ¿no? Y en estos desafíos, por un lado, hoy, y como les digo, desde la primera revolución industrial, que hubo cambios sociales, que la gente se fue a vivir del campo a la ciudad, que se fueron cambiando el tema de las clases sociales, desapareciendo ya esos señores feudales y los vasallos, y hay como si fuera esto una computadora, se reseteó todo. A partir de ahí se empiezan a dar desafíos sociales que al día de hoy se, van evolucionando desafíos sociales que hace capaz que 50 años no nos planteábamos. ¿Bien?
Por ejemplo, tenemos el tema del rol de la mujer, que ha hecho a la empresa tener que modificar un poco cómo tiene que manejarse hoy, o las migraciones. Bien, dentro del rol de la mujer, esto ha traído también consecuencias. Bien, como que la gente, o sea, sus empleados se casan a mayor edad, hay menos nacimientos y más divorcio. Bien, esto es ejemplificativo, o sea, son ejemplos de desafíos sociales a los que las industrias se tienen que ir adaptando. Bien, otro caso clásico, digamos, de desafíos sociales a los que nos estamos enfrentando hoy son las fuerzas migratorias. Bien, la migración de la fuerza de trabajo, tanto externa como interna. Bien, externa cuando gente se va de un país a otro, e interna cuando se va gente del mismo país a trabajar a otras regiones de la nación esa. Bien. Bueno, en América Latina se ha dado mucho. ¿Qué ejemplos me pueden dar ustedes en estas últimas décadas? Y De desde país, Venezuela, por ejemplo, el caso de Venezuela, eh, ¿a dónde se han ido muchos mexicanos? Estados Unidos, Estados Unidos, cubanos, acá en Argentina, que se ha recibido, bueno, ahora ha frenado un poco, pero mucha migración de Bolivia, de Perú, en las provincias del oeste de la nación de Chile también. Bien. Y bueno, en qué repercute esto en la industria? Que si la migración no es homogénea, puede costar un poco que esta gente se identifique psicológicamente con la empresa. Bien, que no entienda muy bien cuáles son los... no me sale la palabra, pero el mundillo interno o cómo se adapta a la empresa. No me sale la palabra. Los pormenores, sería algo así de la empresa. Bien, y también hay migraciones cíclicas. ¿Saben a qué me refiero con las migraciones cíclicas? yo no, profe. ¿Alguna vez sintieron nombrar los trabajadores golondrinas? Son cuando la gente se va a trabajar o migra por una cosecha o por una temporada. Bien. Y cuando la gente se va, por ahí falta oferta de trabajo y viceversa. Bien. ¿Nunca sintieron nombrar el término trabajadores golondrinas? Por ejemplo, bueno, el campo cada vez da menos trabajo, ¿no? Pero no sé si hay algún alumno de Río Negro, por ejemplo, la cosecha de la manzana y de la pera, que se hace al final de los veranos, enero, pero más que nada febrero y marzo, tiene que ser manual, ¿bien? Y va mucha gente, por lo menos hasta hace unos años, iba mucha gente de Chile y de Bolivia, y terminaba la cosecha y la migración cíclica terminaba y se volvía, ¿bien? Por otra parte, también está el tema de como otro desafío social que podríamos agregar de otra flecha, ¿no? El tema de la expansión o contracción demográfica. ¿Bien? ¿Qué ha pasado con la expectativa de vida? La expectativa de vida se ha ido incrementando. ¿Bien? Por eso podríamos sacar otra flecha acá que diga expansión o contracción demográfica. ¿Bien? La expectativa de vida, como yo les decía, se ha incrementado y bueno, ahora la pandemia la ha reducido en un año a la expectativa de vida. Yo creo que es algo, espero que sea algo temporal, ¿bien? Eh, y esto ha planteado algunos desafíos, como por ejemplo, ya me voy un poquito de tema,
ya me salió un poco el abogado de adentro, el tema del sistema previsional. Bien, hasta hace unos años se decía que para que un sistema previsional funcione, tenía que haber 4 activos por un pasivo. Bien, más o menos se le retenía un 20% del sueldo a un activo, y con 4 activos se juntaba un 80%, que era el famoso 82% móvil que cobra un jubilado. O sea, no cobraba el 100% de su sueldo, sino que cobraba el 82%. El otro 18% iba a, teóricamente, era lo que el empleado gastaba para viajar, para comprar vestimenta, para el trabajo, etcétera, etcétera, y ahora que está pasivo, ese gasto no lo tiene. ¿Bien? Bueno, eso ya no es algo de Argentina nomás, es algo del mundo. O sea, ya no es así, y bueno, es un problema que se enfrentan todos los países, en algunos agravado un poco más, como puede ser el caso de Argentina, pero es y para los estados, en todos los países. Ejemplo, Córdoba, creo que hay bancarios, o Córdoba, hay un activo por pasivo. O sea, es muy difícil sostener con el aumento de la expectativa de vida, y es un desafío que se está planteando en la sociedad. ¿Qué hacemos? Y el mundo se pregunta qué hacer. ¿Les cobramos más a los que están aportando hoy para poder darle a los que están jubilados? ¿Los hacemos jubilar más grandes? ¿Qué otras opciones puede haber? O sea, no va quedando mucho. Que uno no se jubile con el sueldo que tenía cuando se jubiló, sino que sea un promedio de los años de toda su vida. Bueno, son desafíos que le pagamos menos a los jubilados. Hay mucha... ¿Qué está pasando hoy en día? Pero esto en algún momento va a explotar. Se saca plata de otras cajas para integrar las cajas de jubilaciones. Bien, pero bueno, son temas que van planteando desafíos sociales. Bien, bueno, como les decía, también hay menor natalidad en algunas partes del mundo, no en todas, ¿no? Dicen que América Latina y Europa en el 2025 ya van a superar, no, América Latina y África, ya en el 2025 van a superar a Europa en cantidad de población. Y justamente es un poco por lo que decíamos acá. O sea, el rol de la mujer en el mundo desarrollado, a diferencia del tercer mundo todavía o países en vía de desarrollo, ya la mujer está totalmente integrada en el mundo laboral y hace que se case más grande, por ende empieza a tener hijos más grandes y hay menos nacimientos. Bien, se dice que para que una generación se continúe, creo que yo dije la clase pasada, por, por matrimonio, suponiendo que es un matrimonio o pareja de las convencionales de familias ensambladas, es un poquito más difícil de análisis, tienen que tener 2,1 hijos por pareja para que haya continuidad generacional. Países como España hoy tienen un 0,9, o sea, no tienen ni un hijo promedio por matrimonio. China durante un tiempo, no sé cómo está ahora, solamente podía tener un hijo cada matrimonio, por eso había problemas en su momento, que creo que cuando veían que era mujer, había más abortos, porque querían tener un hombre, una locura. No sé cómo ahora está el tema en China, pero estaba la ley del hijo único, o una cosa así. De hecho, hay más niños hombres que mujeres en China hoy. Eh, bueno, Asia tiene menos jóvenes, bien, tiene una población como la de Japón, que es una población adulta. Lo mismo pasa en Estados Unidos, que no tiene un reemplazo generacional, y Japón y Europa, como les decía, a diferencia de lo que pasa en otros países, como los países árabes o África. Bien, de hecho, Francia se enfrenta a un grave, no es un grave problema, o sea, una realidad que en muy poquitos años, los musulmanes que viven ahí, si ustedes ven las selecciones de fútbol de Europa, cada vez son más los descendientes de africanos
o de musulmanes, y se dice que ya en menos de 10 años, como los musulmanes tienen 7 hijos y los franceses no tienen uno, bueno, van a decidir, que ya son franceses también esos chicos que nacen, van a decidir los destinos del país. O sea, van a ser mayoría, por ejemplo, en el padrón electoral. Bueno, son todos, me fui un poco de tema, pero son todos desafíos que se va planteando la industria. Algunos países toman medidas para frenar esta inmigración, no fomentándola, porque ¿qué pasa? Tener gente más vieja te obliga a conseguir fuerza laboral de otro lado. En la migración, si bien a veces te cierra el grifo, como Trump con la frontera con México, que hizo esa especie de muro, ¿bien? Pero lo real y cierto es que entra fuerza de trabajo de la América Latina, principalmente Estados Unidos. Lo mismo ha pasado con Europa. Y hay países que no han alentado, que no ha entrado mucha fuerza de trabajo migratoria, como por ejemplo el caso de Japón y de Corea. Bien, estos cambios demográficos en América Latina, puntualmente, también se ha reducido, digamos, un poco el índice de natalidad. También hay más nivel educativo hoy por hoy. También, bueno, esto ya lo podríamos analizar un poco cuando veamos los desafíos culturales, pero bueno, hay más nivel educativo, aunque parezca mentira, en América Latina, más gente accede hoy a la educación y el analfabetismo ya no es opción para el trabajo. Bien, antes había mucho trabajo rural, entonces el peón rural que trabajaba el campo, muchas veces explotado, pero a veces no, no necesitaban leer ni escribir. A los 6 7 años empezaban a sembrar, a cosechar en quintas o en el campo y bueno, hoy también ya hay un mayor nivel educativo. Sin ir más lejos, ya en Córdoba hoy esto está el boleto educativo, por ejemplo, y ya no está el chico, puede haber algún caso, pero ya no está el chico que vive en el campo y que no tenía forma de llegar a una escuela. Puede haber un caso puntual, pero hoy en líneas generales hay mayor cantidad de escuelas rurales, etc. ¿Bien? Y también, como les decía, hay mayor expectativa de vida. Si bien todo esto parece positivo, también tiene algunos efectos que hay que atender. Bien, como por ejemplo, bueno, nace menos gente, hay que aceptar fuerzas migratorias de otro lado, etcétera, etcétera. Bien, bueno, otro de los desafíos es el desafío económico. O sea, no puede una empresa estar ajena, digamos, a la realidad económica. Bien, tiene que estar atento a lo que pasa la empresa. El apunte, por ejemplo, no es la parte que yo lo compartí con ustedes, porque como les dije, es un libro como de 600 páginas. Em, Habla de una empresa en Chile que yo me pregunté cuando leí el libro, digo, ¿esto será real? ¿Serán inventados estos ejemplos de empresas que dan? Y no, son reales. Son reales, son empresas que existen de verdad. Los gerentes eran gerentes, no sé si se han ojeado el apunte, son casos reales. ¿Bien? Obvio que lo de Google es real, no lo sabe, pero empresas que uno no conoce de toda Latinoamérica. Hablaba de una empresa que se llama Mundo Dorado en Chile. ¿Bien? La empresa nace creo que en los 70 o en los 80 y le vendía a la clase alta de Chile pasajes a recorrer el mundo, a Europa, a Asia. Bueno, con el boom de la aeronavegación comercial en la década del 90, y entraron los grandes internacionales, digamos, agencias mundiales internacionales, y Mundo Dorado se tuvo que reinventar y apuntó un segmento de clases más económicos para la clase media, que no es tan grande en Chile, pero empezó a vender productos a otro tipo de público y a otros destinos, como por ejemplo Argentina, Brasil, etc. Bien, entonces acá es el ejemplo de que una empresa
se supo adaptar a los desafíos del entorno exterior. Acá tendríamos que poner desafío del entorno exterior, sería mejor. ¿Cómo es el desafío económico? Bien, y supo cambiar de lo que había pasado con la competencia. Bien. También tenemos que entender, en este punto de vista, que las economías de mercado nacionales semiabiertas, como eran hace 20 o 30 años, ya han cambiado. ¿Bien? Y hoy los estados, o estos países de cierto tinte capitalista, ya se han convertido no en economías de mercado nacionales semiabiertas, sino que ya son abiertas y globales. Bien. Bueno, me falta una flecha acá. Yo pondría acá también los cambios políticos. Bien, como les digo, no puedo estar teniendo el celu y, y escribiendo, pero también podríamos hablar de cambios políticos. Las empresas, y no depende muchas veces de ellos, que hay un cambio de gobierno, y el cambio de gobierno le obliga a barajar y dar de nuevo. Bien. Cuando los países cambian de gobierno, las industrias tienen que transformar las organizaciones internas. Bien. Dos ejemplos grandes a nivel mundial. ¿Qué pasó a fines de los 80 y principios de los 90 con la Unión Soviética? Los más viejitos del grupo. ¿Cómo es la pregunta? Bueno, yo les decía que dentro de los desafíos del entorno tenemos también desafíos políticos y que los cambios de gobierno es un desafío del entorno exterior para la empresa, que es tener que resetear, que reorganizarse. Y dos ejemplos que sí te da apunte, uno de ellos es la Unión Soviética. ¿Qué pasó hace 30, 40 años con la Unión Soviética? ¿Qué sistema de gobierno tenía? Cuando Que se colapsó. disuelve, cuando se disuelve la Unión Claro, Soviética, se disuelve. ¿Y qué sistema económico tenían? O de gobierno, social, que excedía un poco. era socialista. Claro, era una especie de socialismo. Bien, de hecho, URSS quería decir Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Se disuelve, Que usaban el modelo de Stalin. exactamente, se disuelve y se abren un poco a las economías mundiales. Bien, las empresas que estaban ahí se tuvieron que reinventar. Lo mismo pasó con Alemania. Bien, cuando cae el muro y se unifica Alemania. Bien, entonces hay que preparar a la población en general y a los empleados de las empresas en particular para estas nuevas reglas de los sistemas económicos que van llegando. Bien. También tenemos los cambios culturales. Bien. Y sí, la empresa tiene que adaptarse a los cambios culturales. Bien, no puede ser ajeno a lo que pasa puertas afuera de la industria. Bien, no es una burbuja, una cápsula, una industria. Está inmerso dentro de un sistema social, económico, cultural, etc. Bien, por ejemplo, hoy ha variado la actitud del público frente a la mujer profesional joven, que antes era mirada con cierta insertada en el campo de trabajo. El apunte también en un texto que está en el apunte, pero que no se lo subí a ustedes, porque como les digo, no les iba a subir todo el libro. Da el ejemplo de una clínica en Puerto Rico, no me acuerdo el nombre, bueno, no importa, que durante muchos años las mujeres que iban al área ginecológica de la empresa eran atendidas por ginecólogos hombres, porque era lo que culturalmente estaba establecido. Bien, o sea, no culturalmente, era así porque era así, punto. Bien. Bueno, hoy en día eso ha cambiado y
y ya muchas mujeres prefieren ser atendidas por mujeres. Y hasta culturalmente, muchos maridos celosos prefieren que a la mujer la atienda otra mujer. Entonces, hay cambios culturales que se van produciendo y esa empresa tuvo que salir a contratar ginecólogas. ¿Bien? Porque el entorno exterior le imponía ciertas trabas o nuevos desafíos. ¿Bien? Bueno, de esto no voy a ahondar mucho, pero están los desafíos tecnológicos. Bien, no voy a ahondar mucho porque es lo que vimos en las primeras dos bolillas. Bien, y porque es lo que han visto ustedes en toda la carrera. Bien, la tecnología le va imponiendo nuevos desafíos a la industria. Bien, sí, tampoco está en lo que tienen ustedes para leer, pero si alguno quiere, cuando terminemos con este apunte, yo le paso todo el libro, si a alguno le interesa. Lo tengo en PDF. Bien, pero el libro da un apunte de desafío tecnológico y es real esto, una fábrica automotriz en Colombia. Si yo no me equivoco, creo que era la Ford de Colombia, pero no estoy seguro que sea la Ford, no quiero mentir. Se da una reunión entre el encargado del área, bueno, una reunión de directorio, como acá en Argentina por ahí no se ve tanto, pero como ven ustedes en los Estados Unidos, que, que ven que está en esa mesa dentro de la industria, el directorio reunido, el presidente de la compañía en el borde de la mesa. Bueno, se dio una charla y uno de los encargados del área decía, bueno, presentaba una robotización que había venido de Japón para, bueno, implementar en la empresa la robotización de un área de la automotriz. Y como que se cagaron de risa, digamos, diciendo, mira, esto que estás proponiendo es dejar 1.500 personas sin trabajo y no hay ninguna viabilidad de esto. Es muy gracioso lo que plantea. Y dice, sí, bueno, esto es muy gracioso, no va a ser tan gracioso cuando empiecen a competir esta fábrica con lo que están haciendo fábricas similares en Brasil, que están aplicando esta tecnología y vamos a dejar de ser totalmente competitivos. ¿Bien? En teoría, eso, digamos, las cumbres del G20 no es para establecer también los puntos a los que apuntan, en este caso el Mercosur que están mencionando ustedes, donde deberíamos todas las industrias automotrices o de las que fuesen navales, aéreas, apuntar hacia una misma dirección, pese al lugar geográfico del Mercosur en que se encuentren. Bueno, no es lo único que hacen organismos como el G20. De hecho, no solo se tocan temas industriales, se tocan temas ecológicos, temas de política, pero sí, en la área respectiva se trata de unificar un poco. Pero en la práctica no es fácil. De hecho, hoy en día estamos asistiendo a la cuarta revolución industrial, pero si ustedes van a la fábrica de Córdoba, la gran mayoría, o del interior, al Polo Industrial San Francisco, ¿qué revolución industrial están ahí? ¿En cuál están? En la cuarta, en la tercera todavía. Hay algunos lugares que todavía están en la tercera. Yo lo veo más segunda, lo veo más Fordismo y Taylorismo. Muchas fábricas, digamos, el empleado todavía como con el sistema ese planteado por Taylor, digamos. Por lo menos las más grandes ya no, pero la mayor cantidad de empresas, que son pymes, si vemos que hay, no Lo que sé. pasa es que son muchas empresas, digamos que si bien han crecido, todavía tienen el concepto de una empresa familiar, de una empresa chica, digamos, basada en el Fordismo y el Taylorismo, pero todavía no han hecho el clic de que ya han crecido mucho. Depende del rubro también, rubro servicio seguramente que no, pero uno va a las autopartistas y por ahí no Fiat, no Renault, pero las autopartistas que le venden básicamente a ellos, y vemos mucho Taylorismo ahí dentro de la empresa y Fordismo, ¿no? Con lo cual, bueno, la tecnología va imponiendo cambios. Y en ese caso en Colombia, creo que yo cité a esta frase,
semana pasada, está bien, aparte, usted no tiene en cuenta, cierra diciendo que propuso la robotización, que por cada puesto de trabajo que se pierde, yo no sé si estoy tan de acuerdo, pero por cada puesto de trabajo que se pierde por la robotización o por la llegada de tecnología, se crea un nuevo puesto de trabajo, pero más calificado y mejor pago. ¿Bien? Es discutible esto, pero bueno, es lo que dijo ahí en la reunión. Lo que pasa es que es el salto del operario en la industria a la automatización, digamos. También teniendo en Sí, cuenta que antes se producía 1 o 2 o 10 piezas y era más un trabajo artesanal y hoy se producen en... sí, 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 con lo cual las empresas también tienen que ayornarse a los cambios eh, tecnológicos. ¿Bien? Voy a anotar porque si no, después no les van a quedar. Hay un par de cosas más que le quiero anotar en el pizarrón, así eh, no queda nada pendiente. ¿Dónde dejé la fibra? Déjenme. A medida que voy hablando, se me van ocurriendo nuevos cambios, como por ejemplo los cambios ecológicos. Bien, la tecnología la ecología va poniendo ciertos límites a lo que la industria puede llegar a hacer. Yo puedo ser un ingeniero bárbaro, tener una creatividad bárbara, que se me ocurra hacer un edificio de 1000 pisos, tener toda la plata, los recursos económicos, que la sociedad esté de acuerdo, pero bueno, hay ciertos límites que uno no puede pasar. ¿Bien? Y los límites ecológicos, de hecho, ahí está el G20, también trata mucho de esos temas, el G20, el G7, todos, digamos, la ONU. Bueno, hay mucha deforestación, excesiva explotación de la tierra cultivable, que muchas veces no se rota, la contaminación de la atmósfera, o sea, también le va a poner otro desafío del entorno exterior a la industria. ¿Bien? También están los desafíos del sector oficial. ¿Bien? El sector gubernamental, las empresas tienen que estar atentas hoy en día a los cambios de leyes, puntualmente en temas como seguridad social, legislación laboral, legislación de riesgo de trabajo, legislación sobre capacitación, por ejemplo, el plan primer paso. O sea, todas esas cosas que se van surgiendo, la empresa no puede estar ajena y los desafíos que le imponen el sector oficial, o sea, el gobierno, el oficialismo, a la industria, no pueden ser dejados de lado. Bien, entonces, por un lado, la empresa, no sé si me quedó alguno, creo que lo analizamos a todos, la empresa, la industria, la empresa en general, la industria en particular, porque acá vemos, como les digo, organización industrial, tiene por un lado desafíos del entorno exterior, que va a tener que domar con ellos, pero que no van a depender que eso ocurra de la administración de la empresa. Sí, en ciertos países puede ser, en Corea del Norte probablemente que todo lo maneja el gobierno, por ahí sí, pueda manejar una empresa del entorno exterior, pero no hoy en un mundo globalizado y abierto como acá. Bien, doy vuelta a la pizarra. Pero por otro lado, hay desafíos corporativos. Bien, desafíos corporativos o internos a los que se va a enfrentar una empresa. Bien, con estos desafíos, acá ya sí va a depender de la organización cómo afrontarlos o cómo que esto ocurra o que no ocurra. ¿No? Y pueden llegar a enfrentarse ante ciertos dilemas. Bien, dilema es un problema en el que uno se enfrenta en que haga lo que uno haga, algún efecto negativo va a tener. Bien,
por ejemplo, tener contento de personal versus objetivos corporativos. Bien, que la corporación puede querer que trabajen más horas o que haya menos empleados, y entonces eso es difícil de compensarlo con tener el personal contento si yo estoy buscando alguna de esas dos cosas. O sea, se va a enfrentar la empresa frente a ciertos dilemas, ¿no? Pero bueno, ello va a ir generando todo eso desafíos de carácter interno. Dentro de ello, podemos considerar, por un lado, los sindicatos, ¿bien? Que es un desafío para la industria cuando están dentro de una organización, ¿bien? Cómo tener la cintura necesaria como para saber lidiar con un sindicato, ¿bien? Y es un desafío potencial cuando es una organización no sindicalizada, ¿bien? Yo creo que en este curso di un ejemplo de un pariente lejano que tengo que explotaba una fábrica en Barrio de los Bulevares, aquí en Córdoba, y que válido, o sea, cada uno está en su derecho de hacerlo, digamos. Tenía varias ideas y iba más o menos bien con la empresa, pero tenía 9 empleados. Porque decía, no, cuando yo tengo 10 empleados, se elige delegado de empresa. Bien, no sería un sindicalista técnicamente, pero es una persona de la empresa que es el delegado para ir a las reuniones que hace el sindicato. Bien, y entonces el empleador le tiene que permitir irse para que vaya a las reuniones, faltar a trabajar, no lo puede despedir. Una vez que deja de ser el delegado, porque no lo votan más, no lo puede despedir, tiene tutela sindical, que se llama por un periodo más. Entonces él nunca puso más de 9 empleados. Bien, por eso desafío decir, bueno, yo llego hasta acá por esto. Bien, entonces está como un desafío de saber lidiar con los sindicatos. Acá, no sé si está o no en el apunte que tienen ustedes, hay una empresa que se llama Industria Química Latinoamericana, no sé en qué país está, que decía que era una empresa que pagaba bastante bien en en el mercado y generalmente los aumentos negociaba, eran negociaciones duras, pero dentro del rubro la empresa estaba bien. Sin embargo, siempre tenían problemas con el sindicato, les hacían huelga. Y bueno, se hizo un estudio en el área de recursos humanos para ver qué pasaba. Y se empezó a averiguar y decían, no, miren, lo que pasa que, y acá alguno me puede decir, en mi empresa pasa eso. Por ejemplo, a la hora de comer, comía un determinado horario el personal administrativo, los oficinistas, digamos, y el personal gerencial, y a otra hora los muchachos, bien, como para evitar confusiones, entre comillas. Y eso generaba cierto malestar en los empleados. O, por ejemplo, eh, cuando un empleado tenía un accidente, se llamaba el seguro y se pagaba hasta el último centavo de indemnización en tiempo y forma, no había ningún problema con eso. Pero nadie de la empresa iba a ver cómo estaba el empleado y lo acompañaban. O en las celebraciones de fin de año, que invitaban a los oficinistas, a los administrativos y los gerentes y a los operarios por ahí de la maquinaria más dura, no, los sindicalizados, digamos. Entonces, bueno, eso hay que saber, tener la cintura. Es un desafío para la organización saber lidiar bien con eso, porque si no lidia bien y erra de camino, va a tener problemas. Como otro En desafío, realidad, sí, yo creo que hay que saber también los estatutos más allá del lugar en el que esté y del gremio en el que esté, hay ciertos estatutos que uno los tiene que conocer para saber qué es lo que le tiene que exigir a sus empleados, más allá de que exista el gremio y todo lo que fuese. sí, sí, está bien, y podríamos poner, lo podríamos decir dentro de lo que hablamos de los desafíos del entorno, los del sector oficial.
es decir, las leyes que va marcando un poco la regla del juego, ¿bien? Pero acá yo me refiero más que nada en lo que depende de la empresa, porque sí, obviamente tiene que conocer las leyes, ¿no? Está claro, y los estatutos. Pero yo acá lo que me refiero es a tener, como un boxeador bueno, cintura, ¿bien? Saberla pilotear, como se dice acá vulgarmente, pilotearla, ¿bien? Me refiero a que es un desafío para la empresa, para la industria, y para muchos de ustedes que probablemente el día de mañana sean jefes, ojalá, saber negociar. Bueno, por ahí no sé si eso no está más, ustedes van a saber más que yo, por ahí más a cargo de un ingeniero industrial de repente, pero bueno, puede ser que ustedes se enfrenten de un lado o de otro de la ventanilla en esa situación. Bien. También tenemos el tema de los sistemas de información. Bien. Obviamente que tener un buen sistema informático o buenos sistemas de información en general, y es un desafío porque el aporte del área de recursos humanos a la industria, lo que puede hacer de funcional la administración de recursos humanos a la industria, y va a depender más que nada en gran parte de la información que reciba. ¿Bien? Es clave. Yo creo que ustedes lo saben. Esto creo que sí lo saben. O sea, vos tenés, no, mira, tenemos un sistemita informático que es peor que tengamos un Excel pedorro. No sé si alguno me puede decir, sí, profe, yo trabajo en una empresa que tenemos un sistema que no sirve para nada, que no le es funcional a la empresa. No sé si alguno quiere compartir lo que pasa en la empresa de uno. U otro que me pueda decir, no, mira, tenemos un sistema que es buenísimo, porque realmente nos resuelve todos los problemas y comparado, voy al caso práctico, ¿se acuerdan el señor Cerezo del trabajo práctico? Bueno, o sea, es un poco tener una oficina que lo ayude y que piense en una empresa no chiquita, sino a 45 años y no podemos ir con la libretita del almacén, ¿bien? Hay que estandarizar un poco los procesos, ¿bien? Y por otro lado, como desafío corporativo, tenemos la cultura propia de cada empresa. Bien, ahí el apunte también, creo que no está, digamos, en lo que yo subí, habla del caso de una mujer que asume como gerenta y generalmente el gerente recibe a fin de año informes y reportes de las otras áreas de la empresa con temas de vacaciones y ciertos análisis y evaluaciones, y esta gerente, que eso se estira y se estudia en la facultad para recursos humanos eso, y esta mujer no lo recibía y empezó a inquietarse, se llevaba un mes en el cargo, una gerenta, y decía, che, no me llevan los informes. Y bueno, se enteró que una cultura de la empresa era de una forma más informal. Por así yo le mandaba un WhatsApp, esto es un invento mío, ¿no? Le mandaba un WhatsApp y sí, me contestaban ahí casi al toque todo lo que yo necesitaba y me llevaban esos informes a través de comunicación, no con el jefe de cada área, sino con el supervisor de cada piso. Bien, y bueno, son temas de que también tiene que adaptarse a la cultura propia del personal o los gerentes que tiene cada empresa. Bien, bueno, ya de menor relevancia, o sea, no de menor relevancia, ya no es tan tanto lo que vamos a hablar, están los desafíos de las áreas del capital humano, bien, que esta área se ha venido profesionalizando. Ustedes ahí en el apunte van a ver certificación, bien, por ahí van a decir, ¿a qué se refiere el profe cuando habla ahí de certificación? Bien, y bueno, en muchos países, no sé Argentina, pues puntualmente, cómo está el tema, pero en muchos países ya exigen profesionalizar el área de recursos humanos, bien, lo que hablábamos un poco en el caso práctico, crear una oficina para ello, y ya algunos países entienden que tienen que estar recibido la persona que trabaje ahí de administrador de recursos humanos para poder ejercer ese cargo. Bien. Eh, y no puede delegarse esta área a un nivel secundario dentro de la empresa. Bien, lo que vimos la clase pasada cuando compartí pantalla
de la estructura en una empresa grande y en una empresa pequeña, que a medida que crece la empresa, esta oficina va ganando en jerarquía y en cantidad de personal y de subsecretario. Bien. Bueno, y por último podemos hablar de los desafíos internacionales, aunque también dentro de qué otro desafío podría quedar englobado esto. El del entorno, me parece. Claro, del entorno exterior, ¿bien? Pero bueno, hoy ya no nos podemos abstraer de lo que pasa en el mundo, ¿bien? Y cuando las empresas se vuelven multinacionales, bueno, es la discusión eterna, histórica, ¿qué hacemos con las empresas internacionales? ¿Llevamos gerentes de la casa matriz, de la casa central, de la sede, o contratamos gente de los países a donde nos vamos a instalar? ¿Bien? Por lo general, en un primer momento, cuando las multinacionales desembarquen en un área, llevan gente de su país. O sea, cuando Telefónica vino acá, vinieron españoles a ser gerente de la empresa, o Telecom vinieron franceses. ¿Bien? Después, con el correr de los años, puede ir mutando esto, pero en líneas generales es la discusión que se tiene, qué hacemos con el personal jefe. Y bueno, ahí el apunte, creo que tampoco lo tienen, habla de ejemplo de una empresa de México, eh, ¿cómo se llama? No sé si lo anoté. Eh, era, tuvo que abrir 3 sedes, una empresa mexicana grande, en Bogotá, en San Pablo y en Lima. ¿Bien? Bueno, muchas veces sabe ir gente joven, ¿bien? De unos 30, 35 años, y que siempre va, como algún futbolero acá, es como que muchas veces los clubes grandes prestan jugadores a los clubes chicos y los jugadores siempre quieren desempeñarse bien para después volver a jugar una vez que ganen experiencia en el club grande. ¿Bien? Bueno, hoy ya no, se van todos a Europa, pero hasta hace unos años era un poco así, digamos, ¿no? Y bueno, de esos 3 personas que se fueron, el que se fue a Lima tuvo un problema que la empresa no puede por ahí, pasa, pero bueno, tiene que atender, como que por ejemplo Lima, hemisferio sur, México, el DF, hemisferio norte. Entonces, ¿qué problema tenía la familia del muchacho? Y pregunta, No la entendí, Fernando. Perdón. bueno, por ejemplo, el de México mandaron 3 jefes a trabajar a Bogotá, a Lima y a, ¿dónde más dije? Y a San Pablo. Y cada uno tuvo sus problemas. El de Lima tuvo el problema con los hemisferios, que uno estaba en el hemisferio norte, que era el México, el DF, y otro en el hemisferio sur. ¿Qué problema tuvo la familia del muchacho cuando se tuvo que cambiar de hemisferio? Es difícil la pregunta, pero ¿con qué se enfrentó? Con los cambios de horario y el jet lag. No, porque el horario es el mismo y eso en 2 días te adaptas. La escuela de los chicos le quedó El, totalmente el calendario al académico, revés. entonces los chicos dijeron, no, nosotros no, no. La mujer dijo, mirá, no, vamos a seguir viviendo en México. Y entonces cada 2 meses el tipo tenía que volverse a México, estar un tiempo, descuidaba la sede en Lima y finalmente ese fue un fracaso. El tipo que se fue a San Pablo también tuvo una serie de problemas, del idioma, de idiosincrasia del empleado brasilero que no era el mismo, y a la que fue a Bogotá más o menos se adaptó, le fue más o menos bien, puso, era divorciada, puso a la hija en la escuela, pero bueno, dijeron, no, el sistema así como vino no funcionó y levantaron todo esto y se frustró, porque bueno, estaba ilusionada y se frustró. Entonces, lo que pasa fronteras afuera también hay ciertos desafíos internacionales, la cultura de un país, los empleados, cómo se manejan en ese país. Entonces,
Lo internacional también va a poner ciertos límites a lo que la empresa tiene que plantearse, que proponerse. Chicos, listo. ¿Qué prefieren? ¿Qué hace que viene teórico o trabajo práctico? No sé cómo están de exámenes. No va a Semana libre. quedar. ¿Cómo? No. Semana libre, Fernando. Libre no, porque estamos atrasados, pero ustedes quieran. De esto nos queda media clase, que es evaluación y selección, y un práctico. No sé qué prefieren ustedes, a mí me da lo mismo. Bueno, les digo, si les da lo mismo, les digo en la semana, si nos conectamos al Zoom o si les mando un práctico. Bueno, listo. Listo. Chicos, buen fin de. Bueno, Fernando, un abrazo, hasta luego. Chao, Chao, chao. profe, gracias.